Escuchamos la canción Joy con la banda Concrete Blonde, esta maravillosa banda de rock alternativo de Los Ángeles con una historia un poco irregular. Se separan, se juntan, se separan, se juntan y últimamente se juntaron para tener otra etapa de creatividad. Joy, una de sus canciones más conocidas para lo que viene, Marta. Sí, lo que viene para ya terminar nuestro programa es una sección que me gusta mucho, que es la de Angie Santana, Libro Albedrío, un paseo por las ideas, no por las nubes, como una vez dije tontamente, pero me gusta mucho el día de hoy porque, en especial porque va a hablar sobre un libro que confieso desconocer y de de mis autores favoritos, que es Oscar Wilde, El alma de un socialista, Angie, ¿es así? ¿O del hombre socialista? El alma del hombre bajo el socialismo. Bajo el socialismo. De verdad que no lo conocía, Bajo pero el socialismo. adelante. Sí. Muchas gracias por estar aquí, Angie. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. En realidad, El alma del hombre bajo el socialismo es una recopilación de algunos ensayos y notas periodísticas que escribió Oscar Wilde. Eh, pues como quizás sabrán, Oscar Wilde nació en 1854, murió en 1900, nació en Dublín, en el seno de una familia acomodada. Es el autor del retrato de Dorian Gray y de Salomé, entre otras. También tiene una larga epístola que escribió en prisión cuando su pareja homosexual lo acusó de sodomía. Y en prisión escribió De Profundis. Este texto me lo obsequiaron y me gustó particularmente porque es descubrir a un Oscar Wilde que, bueno, al menos en una percepción, en mi percepción, parecía un autor un poco con sus obras alejado de la problemática de la sociedad de su tiempo, pero en realidad en estos ensayos es posible apreciar cómo está interesado en tal problemática y es muy bello lo que escribe de una vigencia, pues la verdad sorprendente, porque pues lo escribió hace mucho tiempo. Obviamente él era un tipo pues completamente avanzado para su época, tan es así que fue pues satanizado en varios sentidos. Este texto está dividido en dos partes. La primera tiene que ver con los ensayos, que el ensayo de Oscar Wilde en realidad se llama El alma del hombre. Los autores le bautizaron así porque hace mucha referencia al socialismo. Y en una segunda parte donde tiene que ver con unas notas periodísticas donde Oscar Wilde se defiende de ataques que se hicieron a la obra de El retrato de Dorian Gray, un ataque que fue sistemático y muy violento, digamos, agresivo, y en el que él de forma, la verdad, muy inteligente, muy ácida, muy, pues como era su estilo, se defiende de una forma, sobre todo, como lo dije, muy inteligente. En la primera parte, en los ensayos, en este ensayo de El alma del hombre, hace referencia pues al trabajo, a la libertad, a la propiedad privada, al individualismo, a la colectividad. Y quiero leer algunas cuestiones que subrayé porque me parecieron, pues que las cuenta, que no es, digamos, hoy pareciera descubrir el hilo negro ni nada por el estilo, pero son pensamientos pues muy avanzados para la época en la que él la dijo, en el contexto en que lo dijo, y pues viniendo de un cuate que creció pues en el seno de una familia acomodada. Él habla, por ejemplo, del trabajo y dice, todo hombre debe estar en plena libertad de escoger por sí mismo su trabajo. No debe ejercerse sobre él la menor coacción ni violencia. De otro modo, su trabajo no será beneficioso para él ni para los demás. Y huelga decir que trabajo aquí significa una actividad cualquiera, sea del orden que sea. Es importante mencionar que la premisa de su ensayo tiene que ver con eh, la importancia que para él tiene la reconstrucción de una sociedad a partir de unos nuevos cimientos. Dice él, donde la pobreza sea imposible. Habla de la asociación voluntaria, habla del individualismo
Y aquí dice algo que después retoma Eric Fromm en su Ser o Tener, y dice, el reconocimiento de la propiedad privada ha sido realmente muy nocivo para el individualismo, y lo ha empañado, por así decirlo, confundiendo al hombre con lo que posee, a tal extremo que los hombres han llegado a creer que lo importante es tener, olvidando que en realidad lo único importante es ser, ya que la verdadera perfección del hombre reside no en lo que tiene, sino en lo que es. Dice, el trabajo necesario para hacer dinero es también sumamente desmoralizador. En una sociedad como la nuestra, donde la propiedad supone el máximo de distinción y trae consigo la categoría social, los honores, los títulos, la consideración, el hombre, ambicioso de suyo, se señala como objetivo primordial la acumulación de esa propiedad y no cesa de acumularla, obstinada y enojosamente, ni aun después de haber adquirido mucho más de la que precisa o puede emplear, gozar y hasta conocer. Dice, lo deplorable es que la sociedad se haya edificada sobre tales cimientos, el hombre se ve obligado a una rutina en la que no puede desarrollar libremente lo que hay en él de maravilloso, sugestivo y delicioso, y en la que por otra parte no puede hallar el verdadero goce y la alegría de vivir. Esto es algo en lo que Oscar Wilde insiste de forma reiterativa en sus ensayos. Habla del goce de vivir, dice que en la sociedad de su tiempo de la que habla, pues el hombre básicamente existe por los trabajos forzosos a los que se ve obligados. Habla de la importancia de la máquina, pero no de que como en ese tiempo el hombre sea su esclavo, sino que la máquina haga aquellos trabajos como desagradables para que el hombre pueda dedicarse como a la construcción de obras verdaderamente importantes, o inclusive si lo decide así, a la contemplación de la belleza, dice él. Eh, es como un poco palpable el dejo ahí de un poco de amargura por lo incomprendido que se siente el autor. Habla del arte, ¿no? El arte dice que es la expresión del individualismo en todo su esplendor, que el arte no debe ser popular, ¿no? Que la sociedad sería la que tendría que asimilar el arte y no al revés, ¿no? Que, por ejemplo, habla de la poesía inglesa, dice que es tan grandiosa debido a que pues la gente no le gusta y no ha podido influir en ella, ¿no? Por ejemplo, hay una sección, una parte donde en este dejo que digo yo de un poco pues de nostalgia por sentirse incomprendido, habla de cómo el artista pues tiene que crear independientemente de lo que la opinión pública diga, ¿no? Que el artista debe crear para su propio gozo, que es algo que le acabo de oír últimamente a Tarantino. Y entonces, un poco las palabras, digamos, de este cuate de hace tantos años, pues por ahí resuenan todavía en algunos creativos. Entonces, bueno, esa es la primera parte básicamente del texto de Oscar Wilde. La segunda parte es pues muy divertida leerla porque de varios diarios escribieron cosas negativas, que la obra de El retrato de Dorian Gray era morbosa, que, que si era inmoral, por ejemplo, ¿no? Entonces, Oscar Wilde les responde de una forma pues inteligente. Por aquí les quisiera leer alguna de las respuestas que le envía pues en este caso el director del diario, y donde pues él mismo le contesta, ¿no? Que pues en realidad pues le viene valiendo gorro que no le haya gustado su obra, que él en realidad se divirtió mucho escribiéndola, que lo hizo eh, mm, por supuesto que en ningún momento por intereses pecuniarios, esto es que la cuestión económica le valía, pero que él tenía la necesidad de escribirla, y que inclusive que hay una moralidad eh, que es que todo exceso tiene sus sacrificios. Esa es la moralidad de la que habla Oscar Wilde en una obra como El retrato de Dorian Gray. Entonces, es un libro que me sorprendió gratamente porque pues cuando leemos a un autor en realidad pues es difícil a veces leer entre líneas, pues no sé, todos los sacrificios que pasó en términos de censura, en términos de crítica. Y Oscar Wilde fue alguien muy visionario para su tiempo, pero que también
a través de estas palabras, de estas líneas, podemos ver por una parte su preocupación, no estaba por allá etéreo, absorbido en su arte, estaba preocupado por lo que estaba pasando en su sociedad y por pues, no sé, por la visión de un mundo mejor. Y por otra parte estaba también acosado por pues, los conservadurismos que siempre existen, ¿no? Entonces, mi recomendación esta noche es, si alguna vez se topan con este texto, es interesante leer tras líneas también al señor Oscar Wilde. Así es, interesantísimo. Angélica, buenas noches. Buenas noches, Ulises. Sí, gracias por cerrar este programa con esta cosa tan interesante porque, bueno, en realidad trata temas sociopolíticos, trata temas de filosofía política como son el individualismo, la colectividad, la igualdad, sobre todo que, bueno, a pesar de haber sido un novelista y poeta principalmente, ya en muchas de sus novelas y en muchas de sus declaraciones públicas resultaba molesto al sistema, no solamente por su homosexualidad, Angie, sino porque también es un sujeto que era muy mordaz y muy irreverente, muy crítico con sus comentarios y con sus escritos, incluso a nivel prensa, acerca de lo que él veía del sistema inglés en ese momento, que era, bueno, tremendamente injusto. Tú recordarás que precisamente ahí es donde se empiezan los primeros logros laborales también, porque pues, así, era uno de los sistemas laborales más opresivos y sociales más jerárquicos y despectivos de la historia, de hecho, ¿no? Él decía Sí. que no era posible que juzgaran a alguien por su preferencia sexual, una sociedad que permitía que los niños pobres de las calles, que los niños vagabundos fueran atropellados y Así arrollados es. sin que nadie era nada por los carruajes de los millonarios y de los ricos y de los nobles, ¿no? Y bueno, pues ya en este inédito libro, digo inédito porque es muy poco conocido, pues ya encontramos realmente un trabajo arduo de Oscar Wilde sobre el socialismo, sobre todo desde esta nostalgia de la marginación que capitaliza inteligentemente desde pues la cárcel, ¿no? Desde precisamente este espacio en donde sufre y es víctima de este sistema que él molesta por esa combinación subversiva entre su preferencia sexual y su diferencia ante y su desafío ante los atavismos y los principios moralistas de la sociedad inglesa de su tiempo y de toda la sociedad que poco después, que victoriana, ¿no? Y poco después sería victoriana. Y por otro lado también, por esta crítica feroz y esta inconformidad y este diagnóstico agudísimo que hacía de la hipocresía y que lo condujo a este planteamiento socialista. Angélica. Así es, Ulises. Y ha sido como pocos, ¿no? Por ejemplo, lo que podemos ver en este texto, en sus respuestas al director, bueno, pues o sea, le dice vulgar, le dice sin carencia de conocimiento artístico, pero se lo dice de una forma tan, pues no sé, tan irónica que resulta muy divertido. Entonces es un tipo que en medio de, pues un conflicto incluso personal pues y en un contexto social complejo, pues un tipo desenfadado, ¿no? O sea, es un tipo inteligente, no Ajá, sé, muy interesante su personalidad. así es. Pues Sí, Bueno, mira, bueno, por ejemplo, aquí, perdón. sí puedes leer otro quote si sí, quieres, sí, ¿eh? sí. Sí, les dice, por ejemplo, cuando le está contestando al cuate, al director, le dice, las gentes honradas que pertenecen al tipo medio y como consecuencia vulgar carecen de todo interés artístico. Los bribones, desde el punto de vista artístico, son atrayentes sujetos de estudio. Representan el color, la variedad, lo raro. Dice, sí, hay una terrible moral en Dorian Gray, una moral que el hombre lleno de prejuicios no será nunca capaz de descubrir, pero que aparecerá claramente a todos los que tienen una inteligencia sana. La de pasadita le está diciendo estúpido, ¿no? Pero se lo dice aparte de una forma espléndida. Sí, bueno, pues parece que nuestro compañero Raúl, a quien le tocaba despedirte, no se encuentra. Seguramente también te hubiera hecho una pregunta si hubiera estado disponible. Parece que tuvo algún Pero problema bueno, técnico. pues bueno. Marta, ¿quieres agregar algo sobre este No, que magnífico sí, libro? que gracias por este texto que yo no lo conocía y de verdad que igual a mí me Bueno, encanta
todos sus obras de teatro, sus cuentos, me gustan mucho y pues bueno, te agradezco mucho que me hayas revelado y nos hayas revelado a todos este libro y pues bueno, voy a tratar de topármelo como dices tú. Muchísimas gracias, Angie, por haber estado Oye, con Angie, nosotros. antes de que nos despidamos, ¿qué editorial es? ¿En qué versión tienes tú? Sí, Angie. esto está, es editorial, sí, aquí ando, espérame, es que lo tengo tapado. Diario Público se llama la colección, Ajá. Diario Público, se llama Diario Público, Editorial Diario Público, ok. Diario Público. Ay, Se pues oye me parece que va a ser un se oye un poco poquito difícil. raro, ¿eh? Yo creo que va a ser un poquito difícil. Sí, pero bueno, voy a tratar de topármelo. Muchísimas gracias, Angie, por haber estado con nosotros y por revelarnos, enseñarnos este texto tan interesante y tan desconocido para nosotros. Al contrario, muchas gracias, un gusto, buenas noches. Buenas noches y pues buenas noches a todos los que nos escucharon, buenas noches a todo el equipo de Red Generación por haber hecho posible este programa, a Carlos, a Diana, a Noemí, y pues bueno, a todos nuestros colaboradores tan generosos que siempre están con nosotros, y a ti, gracias Ulises, a Raúl que no sé dónde anda, pero pues muchas gracias por haber compartido este espacio y pues hasta la próxima. Así es, Marta, muy buenas noches. Gracias a todo el equipo de Red Generación y pues Carlos Garza nos va a poner la última canción de la noche. ¿Cuál es, Marta? ¿Tú la tienes por ahí? Ay, tú eres el que Es las... Michelle Branch, Are You Happy Now? Una cantante norteamericana de este disco lo sacó en la década pasada. Y bueno, pues muy buenas noches. Nos vemos el próximo lunes aquí en Sincronía. Hasta luego. Angie Santana, libro Albedrío, un paseo por las ideas, no por las nubes, como una vez dije tontamente, pero me gusta mucho el día de hoy porque, en especial porque va a hablar sobre un libro que confieso desconocer y de de mis autores favoritos, que es Oscar Wilde, El alma de un socialista, Angie, ¿es así? ¿O del hombre socialista? El alma del hombre bajo el socialismo, Bajo el socialismo. De verdad que no lo conocía, bajo pero el socialismo. adelante. Muchas gracias por estar aquí, Angie. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, buenas noches. En realidad, el alma del hombre bajo el de Profundis. Este texto me lo obsequiaron y me gustó particularmente porque es descubrir a un Oscar Wilde que, bueno, al menos en una percepción, en mi percepción, parecía un autor un poco con sus obras alejado de la problemática de la sociedad de su tiempo, pero en realidad en estos ensayos es posible apreciar cómo está interesado en tal problemática y es Escuchamos la canción Joey con la banda Concrete Blonde, esta maravillosa banda de rock alternativo de Los Ángeles con una historia un poco irregular. Se separan, se juntan, se separan, se juntan y últimamente se juntaron para tener otra etapa de creatividad. Joey, una de sus canciones más conocidas para lo que viene, Marta. Sí, lo que viene para ya terminar nuestro programa es una sección que me gusta mucho, que es la de... socialismo es una recopilación de algunos ensayos y notas periodísticas que escribió Oscar Wilde. Eh, pues como quizás sabrán, Oscar Wilde nació en 1854, murió en 1900, nació en Dublín, en el seno de una familia acomodada. Es el autor del retrato de Dorian Gray y de Salomé, entre otras. También tiene una larga epístola que escribió en prisión cuando su pareja homosexual lo acusó de sodomía. Y en prisión escribió, es muy bello lo que escribe, de una vigencia, pues la verdad sorprendente, porque pues lo escribió hace mucho tiempo. Obviamente él era un tipo pues completamente avanzado para su época, tan es así que fue pues satanizado en varios sentidos,
Este texto está dividido en dos partes. La primera tiene que ver con los ensayos, que el ensayo de Oscar Wilde en realidad se llama El alma del hombre. Los autores le bautizaron así porque hace mucha referencia al socialismo. Y en una segunda parte,